profesores estuvieron pendientes de esto, pero a los padres de familia, que como tú mencionas, si bien hay muchos que tomaban la escuela preescolar, primaria, como un espacio en donde llevo a los niños, pero no me comprometo mucho por factores diferenciados. Hay gente que puede tener condiciones para tener mayor compromiso con sus hijos y quizás por otras cosas no lo hace, pero hay muchos papás que tienen que ver cómo ganar el día a día y eso también les resta tiempo para la atención a los hijos. Entonces, hoy ha tocado que los papás y mamás, sobre todo las mamás, porque también es una cuestión enfocada al género, como que si fuéramos las únicas, ¿no? Que tenemos que atender a los hijos, que tienen esta tarea de estar en casa ahora que regresamos a las labores, aunque de forma virtual, de tener que estar viendo que los niños hagan la tarea, si se pueden o no conectar a la propuesta educativa a nivel federal, que en este caso hay una propuesta que me parece buena, sin embargo, la realidad es que en muchos contextos, sobre todo los contextos rurales e indígenas, no es aplicable por mucho que queramos. La gente hoy está mucha sin trabajo, están muchos sin qué comer y ponerle saldo al celular es una de las prioridades que no se van a considerar, por mucho que se requiera para poder acceder a una plataforma. Y me parece que el mensaje que nos envió, en este caso, la directora de Educación de Yucatán, de ser empáticos, creo que hay que serlo y serlo mucho, porque no le vamos a exigir a una familia o a una madre que nada más está con sus hijos, que tengan que acceder a las plataformas que nos están diciendo, cuando apenas quizás tengan para comer ese día. Entonces, la empatía nos va a llevar a los maestros a buscar otro tipo de recursos con los cuales poder seguir trabajando en la medida de las posibilidades con nuestros niños para poder apoyarlos en su aprendizaje. Sin embargo, también hay algo importante. Hoy se tiene la oportunidad de estar en casa, de convivir mayor tiempo, de poder favorecer otros aprendizajes al interior de los hogares, aprendizajes que mucho tienen que ver también con respecto a fortalecer la cultura, a fortalecer la identidad, a fortalecer el aprecio por la madre tierra, por la naturaleza, algo que tanto en casa como en la escuela no es algo que se haya trabajado mucho, pero que hoy con urgencia necesitamos retomar, resignificar, porque desde las casas debemos de hacer, yo diría, un santuario para la naturaleza en donde se puedan sembrar plantas medicinales, comestibles y también ornamentales, y los niños puedan tener esa tarea amorosa de sembrar, de trasplantar, de podar, algo que también en las escuelas debe de ser considerado cuando tengamos la oportunidad de regresar. Hay muchos centros educativos en donde este aprecio por la fauna, por la flora, no es algo que se favorezca. Y no es nada más porque se diga, sino que tú ves las escuelas sucias, abandonadas, áridas, deforestadas, y sí se puede tener escuelas verdes que puedan ser un espacio en donde los niños, en donde los adolescentes, en donde los jóvenes se sientan a gusto y puedan ir fortaleciendo ese afecto a la tierra, a la flora, a la fauna, que tanto se ha lesionado y que hoy los animales nos están demostrando lo agradecidos que están de que los seres humanos estemos en nuestras casas y ellos puedan ocupar espacios que han sido de ellos. Claro. Mucho que hacer. ¿Qué sucede, por ejemplo? Ay, perdón, es que de pronto dejé de escucharte. Pensé que ya habías terminado. ¿Ya terminaste? Perdón. Ok, doctor, y desde la educación superior, ¿cuál es la realidad en el norte del país? En una escuela que, bueno, sabemos que es pública y que los chicos también se enfrentan con realidades muy fuertes, ¿no? Sí, yo analizo la realidad desde tres perspectivas, ¿no? Primeramente, desde la perspectiva tecnológica, pues tenemos todavía en universidad un amplio rezago en cuestiones de acceso, o tenemos una brecha tecnológica muy pronunciada que no nos permite todavía trabajar lo que es la educación a distancia, ¿no? Entonces, ese rezago tecnológico nos está ocasionando muchos problemas
en materia de acceso a Internet. Todavía muchos estudiantes no tienen acceso a lo que son las computadoras, y en gran sentido es como se está manejando la tecnología, o como los nuevos paradigmas pues nos obligan a utilizar mucho lo que es el teléfono celular, no tanto lo que es el uso de la computadora. Y entonces esta falta de recursos y esta falta de enfrentarnos a algo nuevo, que aunque ya se venía vislumbrando desde finales de 2019 y 2020, pues nunca lo tomamos en serio, aunque las universidades trataron de implementar ciertos programas o planes de contingencia en materia de capacitar a los docentes, etcétera, etcétera. Pero todavía la realidad es esa, la realidad es que hay una brecha muy significativa, y es una brecha digital que no nos permite avanzar en materia educativa. Otro de los aspectos es el aspecto pedagógico, ¿no? El aspecto didáctico de las instituciones educativas. No todas las asignaturas se prestan para poder trabajar lo que es una materia en línea, ¿no? Hay algunas que por los contenidos temáticos se pueden adaptar fácilmente a lo que es el trabajo en línea, pero hay materias que sus contenidos, su naturaleza no permiten esa adaptación. Y otro aspecto también importante en el aspecto pedagógico es la autonomía del estudiante, ¿no? Algo que hemos estado trabajando o que hemos tratado de implementar, la metacognición, el pensamiento crítico y ciertos elementos que pueden contribuir a un desarrollo de lo que es en la educación virtual o la educación a distancia. Pues esta pandemia devela todavía esa falta de lo que es el pensamiento crítico y de lo que es la autonomía del estudiante, ¿no? Porque pues en la actualidad tenemos muchos recursos en Internet, tenemos mucha información, pero el estudiante requiere de la tutoría y requiere del acompañamiento docente. Y la tercera parte que yo considero que es la más importante, y coincido con la doctora Candy, es la situación emocional, ¿no? Entonces, también emocionalmente los jóvenes se sienten solos, se sienten abandonados, por decirlo así, porque no estaban acostumbrados a este paradigma o a esta situación de la educación a distancia. Cuando un joven universitario decide que va a hacer un posgrado, que va a hacer una licenciatura a distancia, en línea, pues ya está visualizando ciertos elementos y se adhiere pues a esas circunstancias o esos requisitos, pero cuando nos llega de golpe, el estudiante en la universidad siente que no aprende, siente que no desarrolla los contenidos, que no se cumplen los objetivos. Por eso pues es muy importante la situación emocional, ¿no? Entonces, y sobre todo en lo que es educación básica, también no hay que perder de vista todo el estrés que está generando ahorita lo que es esta pandemia, ¿no? Entonces, tiene el niño, el joven, tiene el estrés de estar viviendo una situación de un miedo familiar, de una situación económica que es muy apremiante en casi todas las familias de nuestro México, y aparte tienen el estrés de enfrentarse a herramientas pedagógicas desconocidas, y tienen y eso les genera pues cierta incomodidad, cierto miedo a los niños, ¿no? Entonces eso es donde hay que tener mucha conciencia en lo que es educación básica, sobre todo, ¿no? A mí me parece también... Sí, Candy. Que me parece también que esta angustia, esta preocupación, ese temor que hoy se vive, lo vivimos todos, lo vivimos también los maestros que estamos pues enfrentándonos a situaciones nuevas en las que no estamos todos habilitados para trabajar, porque así como muchos alumnos no tienen internet, no tienen computadora, no tienen para ponerle saldo a su celular o pagar su internet, también, y no hay que perder de vista, que muchos maestros también pudieran estar en esa situación. Y no, esto no es una excusa para que ellos digan no vamos a hacer las cosas, sino para visibilizar que esta situación que hoy vivimos nos deja más que nada. Y coincidiendo con compañeras de aquí de Valladolid, como lo son Lacey Kamal e Irene Kamal, que son hermanas, que las tres platicábamos, que evidencia mucho más la desigualdad y la inequidad en el sistema educativo, pero también en nuestro país. En un país en donde no se ha invertido lo suficiente para atender al magisterio en su formación, en su actualización, ni tampoco se ha atendido a las escuelas. Mucha escuela no tiene lo necesario para poder trabajar, y hoy nos enfrentamos a la situación de tener que trabajar con nuestros alumnos
a través de vía medios, cuando muchas comunidades no tienen internet, si al caso habrá por allá alguien que tenga un celular. Y yo creo que hoy se trata de que podamos hacer las cosas, pero en donde todos nos tengamos que cuidar. Y yo digo cuidar sobre todo en el lado de las emociones, en el lado de nuestra propia tranquilidad. Yo soy directora de una escuela, se lo decía ayer a mis maestros a través de mensajes. Yo quiero que los papás y los alumnos, las mamás, estén tranquilos en el tránsito de lo que nos toca construir ahorita. Pero también como directora, a mí me interesa que mis maestros también estén tranquilos en el ejercicio de su trabajo bajo las circunstancias que hoy nos tocan, porque ellos también son personas, ellos también tienen familia, y a mí me interesa y me gustaría que todos pudiéramos estar lo mejor posible dentro de todo eso que estamos viviendo. Estamos viviendo esta pandemia en diferentes condiciones, unos con más privilegio que otros, y habríamos que ser sensibles, que ser empáticos para no exigirle al que tiene menos posibilidades que nos dé lo que no se le ha dado para cumplirle con legitimidad sus derechos humanos. Claro, y yo creo que aquí se están evidenciando, se están evidenciando toda una serie de situaciones que bien mencionan acerca, bueno, de las carencias, de estos abismos económicos que sabemos que existen en nuestro país y en varios países del continente, desde luego. Incluso, bueno, ha quedado muy evidente, muy patente la vulnerabilidad de países que pensábamos de primer mundo, como Estados Unidos, donde hay 30,000 niños en Nueva York que no tienen acceso al Internet, y que es una de las necesidades prioritarias que están viendo ahorita lo que es el Departamento de Educación de Nueva York para poder llegar hasta esos niños, ¿no? Entonces, no es algo exclusivo de las zonas rurales mexicanas, no es algo exclusivo de sectores pequeños. Yo creo que es algo que nos ha puesto de frente con muchas cosas, más allá de la carencia tecnológica, de la carencia, pues de muchas cuestiones materiales. También nos ha evidenciado una falta de preparación para entender estos nuevos modelos virtuales, porque hay mucho como la creencia de que, bueno, y es uno de los argumentos que están utilizando los padres de familia que tienen a sus hijos en colegios privados, que el maestro no está trabajando, entonces, ¿por qué voy a seguirle pagando a la escuela si yo estoy haciendo el trabajo del maestro, ¿no? Cuando el maestro está trabajando 2 o 3 jornadas más allá de lo que trabajaba tradicionalmente, por esta falta no solo de acceso, sino de conocimiento de una serie de plataformas y de modos de trabajar en lo virtual. Pero también yo creo que nos enfrenta a cosas todavía más fuertes. Yo creo que aquí una de las preguntas fundamentales, y aquí me quiero referir un poquito a por qué se llama Café Sin Donas, esta sesión, que es la primera sesión que tenemos, pero que también es el título de mi blog que tengo ya desde hace muchos años, y que se refiere a este enfrentamiento de nuestra escuela idílica, porque a mí en alguna ocasión me preguntaron, bueno, ¿y la escuela para ti qué fue? Y mi primera imagen era donas, porque una de las etapas más felices de mi vida fue cuando me entregaron una charola de donas para vender en la primaria, y que si yo vendía esa charola todos los días en el recreo, pues tenía acceso a una dona, ¿no? Que esa era mi comisión, y era el momento más fabuloso para mí de la vida, y yo tenía como esa imagen infantil de lo que significaba para mí la escuela, ¿no? Y a lo largo de los años y de la vida y de, bueno, de lo que ha sucedido en mi existencia, pues resulta que la escuela ya no es esta, ya no tiene esas donas, ya no tiene, me dedico a la educación, conozco la escuela, soy parte de la escuela, sin embargo, se ha vuelto como ese café amargo, fuerte en algunos casos, a veces muy disfrutable, desde luego, pero sin esas donas, sin ese encanto, sin esa magia. Esta escuela, este espacio donde nada más es ir y depositar a los niños, donde no hay ese disfrute que mencionabas, Candy, ese lugar acogedor, ese lugar de resguardo, ese lugar
de reconocerse, de reconocer la vida y de generar también vida y de propiciarla en estos espacios verdes, en este disfrute con los otros, ¿no? Y en este enfrentamiento, ¿qué sucede con la escuela? ¿La escuela realmente es necesaria o se está abriendo ese espacio de la sociedad para decir, bueno, igual para aprender no necesitamos la escuela? Y esto sí me gustaría que, bueno, que los dos me respondieran esta pregunta. ¿La escuela es necesaria? Yo considero, bueno, adelante. A mí me parece que si bien hay escuelas en donde es café sin dona, afortunadamente hay escuelas en donde el director o directora es una persona muy apasionada de su trabajo y gestiona con el apoyo de sus maestros otros procesos en donde sí los niños van y viven experiencias buenas. Me parece también que hay escuelas en donde a pesar del director o de la directora, hay maestros que construyen apasionadamente su trabajo. Maestros y maestras que invierten incluso hasta parte de su dinero para comprar material para sus alumnos, para proveerle el lápiz a aquel niño que llega sin el lápiz, la libreta para quien no tiene. Conozco el caso de una maestra que trabaja en una comunidad aquí cercana a Valladolid, que es la comunidad de Canchoc. Atiende una niña que es invidente, Irene Kamal. Es una maestra que ha invertido cada quincena el dinero de su salario para construir el material para que su niña aprenda a leer y a escribir. Lo está logrando. Entonces, a mí me pareciera que si bien la escuela como una institución, y como decía Celestine Freinet, desde su época, que la escuela no sirve para la vida, pudiéramos encontrar luces de esperanza, como dice Rebeca Barriga, que sí la hay, o sea, que sí tiene sentido su existencia. Creo que este periodo que estamos viviendo ha servido para que muchos signifiquen su vocación y le den a su trabajo un sentido todavía más, digamos, más bueno. Esperemos que esto suceda con todos los maestros, porque los niños, esos niños que hoy extrañamos, que no escuchamos sus voces, que no escuchamos sus risas, que nos quedamos pensando, ¿qué estarán ellos a su vez pensando aquí en su cabecita, que están viviendo de este proceso, que no ven a sus maestros, que no ven a su director, que no pasean por los pasillos y las áreas verdes de su escuela? Vamos a tener que llegar a no hacer lo mismo que hacíamos. Tenemos que atender esta situación que es particular, es una situación que se nos presta hoy de una manera, la vida nos regala la oportunidad de poder humanizar nuestra docencia, de poder construir una pedagogía desde el corazón, que humanicemos nuestras escuelas. Yo digo que todavía nuestra escuela tiene sentido de estar, pero bajo otras experiencias, bajo otros enfoques, bajo otras convicciones, donde los que trabajamos en una escuela necesariamente tenemos que ser los primeros que regresemos más humanos para formar equipo, porque no puede haber resultado positivo, no podemos construir una pedagogía del corazón si desde el equipo de maestros con el director o directora estamos fragmentados. Creo que estamos teniendo un tiempo bastante valioso para resignificar que esas no son las cosas que debemos de hacer ni para las cuales nos pagan. Nos pagan para construir docencia que dignifique a nuestros alumnos y dignifique la construcción de nuestra vocación. Así es, efectivamente yo coincido con también en la cuestión de que hay que humanizar la educación o retomar ese camino. Estamos viviendo en un reflejo de la situación económica y política mundial. Tenemos una educación muy tecnificada, enfocándome en el aspecto universitario, muy enfocada hacia lo que es el trabajo, ¿no? Y no una educación para la vida, no una educación que realmente, pues, esas herramientas que nos permitan realizarnos plenamente como personas, como seres humanos que somos. Entonces, en ese sentido, esta pandemia nos da esa oportunidad de tener ese punto de quiebre para empezar ese proceso de reflexión
y es un llamado a la esperanza, a la solidaridad, y la sociedad en su conjunto pues ha estado reaccionando dentro de lo que cabe muy, muy bien, ¿no? Vemos muchas muestras de solidaridad, muchas muestras de afecto, de cariño, etcétera, etcétera. Entonces, es el momento histórico que tiene nuestro sistema educativo para que sea un punto de inflexión y podamos redefinir realmente una nueva escuela mexicana, una escuela más basada en una situación de valores, en una situación de un trabajo cooperativo entre lo que son las instituciones educativas con la sociedad civil, con los padres de familia, ¿no? Entonces, estos momentos que estamos viviendo, generalmente estamos como muy mecanizados en las instituciones educativas, ¿no? Llegamos y nos vamos sobre los contenidos y obviamos ciertas razones, ciertas situaciones que tienen que ver con los valores, el aprecio a la vida, etcétera, etcétera. Yo pienso que cuando estamos en una institución educativa, cuando estamos dando clases, al menos a nivel universitario, estamos pensando en otras cosas, ¿no? Estamos pensando en que en que tenemos garantizado todo, en que tenemos garantizada la vida, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos donde el miedo se generaliza y donde realmente empezamos a valorar lo que es importante en la sociedad, en lo que es importante más allá de la economía, lo que es importante es que realmente estamos vivos y que a partir de esa condición del ser humano es como se puede evolucionar y cómo podemos llegar pues más adelante, ¿no? Entonces, ese es un momento histórico. Yo pienso que lo peor que nos pudiera pasar es que las instituciones educativas no cambiaran, no evolucionaran, ¿no? Que todo siguiera igual, que regresáramos, como dicen, entre comillas, a esa normalidad en el mes de junio y que todo siguiera igual, que otra vez tuviéramos el mismo ritmo, que cayéramos en los mismos vicios. Ahorita yo creo que es momento de valorar la función del docente, de valorar realmente lo que se hace y de humanizar mucho lo que es nuestro sistema educativo basado en la cuestión de los valores. Sí, pienso que también sí, Cane. Yo pienso que a pesar incluso de las instituciones, los maestros y los directores podemos construir procesos humanos y dignificantes. Tanto para los niños de educación básica como para los jóvenes de media superior, para los que están en la universidad. Y aquí tomo, por ejemplo, el tema del trabajo que realizo en la universidad, en donde la mayoría de nuestros alumnos son jóvenes que vienen de comunidades mayas y por lo tanto también su situación económica no es la más holgada. Y yo estoy entendiendo también que para ellos el proceso ahorita de clases virtuales también significa pues cierta aprieto en lo económico. Necesitamos construir con ellos, como decía el doctor Gildardo, un pensamiento crítico, que aunque lo poco, hablo del grupo con el que me toca trabajar, aunque sea poco el tiempo que falta, la modalidad sea virtual, que puedan aprovechar y magnificar la experiencia de ser alumno universitario para poder concluir su carrera. A mí me toca trabajar el curso de Educación para la Convivencia y la Paz, y ese curso me parece que hoy tiene una relevancia importante, porque si bien no estamos en procesos bélicos en las calles de nuestro país, de nuestra ciudad, los procesos bélicos se construyen al interior de los hogares con las dinámicas entre géneros que hoy queda más que evidenciado que la violencia hacia la mujer se ha recrudecido en este proceso en el que estamos en aislamiento en nuestras casas. También desde ahí las escuelas tienen que trabajar con los niños, tienen que trabajar con los padres de familia para poder construir otras dinámicas vinculares que vayan cada vez más tendientes hacia el respeto de hombres y mujeres, pero sobre todo de las mujeres por parte de los hombres. Se ha elevado el número de feminicidios, de hechos de violencia sexual en contra de las niñas, de varios niveles. Y yo creo que eso también a nosotros, los maestros, nos corresponde ser esos agentes transformadores que desde las escuelas podamos incidir a favor de que nuestros niños en sus casas puedan vivir una vida donde la violencia no tenga presencia. Bueno, y aquí un planteamiento y una de las preguntas que yo creo que más gente se hace es ¿qué sucederá? ¿Cuál será, ahorita que lo mencionaba el doctor, esta normalidad? ¿Cuál será
esta nueva realidad, este cambio de paradigmas que nos plantea la ruptura que estamos viviendo, este aislamiento, esta idea de que estamos separados y que viene también una fuerte crisis en lo emocional, en lo psicológico, es algo que se está previendo y que vemos, por ejemplo, el regreso a clases de países como China, donde los niños están aislados, donde traen caretas, donde traen tapabocas, y nos planteamos qué significará para México esta realidad, más allá de la parte técnica, quizá tengamos que seguir ese rumbo del aislamiento, del confinamiento dentro de un espacio físico en los salones de clase, el no tocarnos, el no abrazarnos, el no apapacharnos, que es una realidad muy diferente al de los asiáticos, que no tienen como esta cultura y esta necesidad de cercanía como tenemos los latinoamericanos, y que pues va a plantearnos otro desafío mayúsculo, porque pues no estamos en aislamiento por gusto, por diversión, sino será fruto de un trauma ese regreso para muchos de los niños y para muchos de los padres y también de los docentes. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que sea este regreso a la normalidad? ¿Cuál será esa nueva normalidad en las aulas? ¿Habrá niños que no regresen, padres que consideren que no se necesita la escuela, gente que piense que la escuela debe ser totalmente otra cosa a partir de este momento? Nosotros como educadores, ustedes como educadores, ¿cómo les gustaría que fuera esa nueva escuela con reglas diferentes, con una ruptura y con un cambio de paradigmas desde esta visión de que nos necesitamos para tener una estabilidad mental, necesitamos vernos a los ojos, necesitamos tocarnos, necesitamos platicar, reírnos, convivir, etcétera? ¿Cómo será retomar esa realidad en las escuelas y cómo les gustaría que fuera retomar esa realidad, esa nueva realidad? Pues Mayra, yo considero, mira, que ahí vamos a tener, yo creo que una disyuntiva, ¿no? O sea, el debe ser nos dice, pues, de que debemos de como sociedad civil, como padres de familia, como docentes, como alumnos, como actores esenciales en la educación, debemos de luchar por recuperar la autonomía escolar, ¿no? Porque se nos tome realmente más en cuenta a nosotros al momento de que se instrumentan las políticas públicas en materia educativa, ¿no? Por ejemplo, ya se anunció aparentemente que hasta el día 17 de julio se recorre el calendario escolar, ¿no? Lo cual a mí se me hace que no es una buena decisión por parte del secretario de Educación, en virtud de que no se está reconociendo el esfuerzo que está haciendo el docente de trabajar en línea, y eso es como una mala medida en el sentido de que se puede interpretar como decir, lo que estoy haciendo como docente ahorita de trabajar en línea, todo este esfuerzo que hago como sistema educativo no se refleja en el aprendizaje, entonces se requiere avanzar más en las clases presenciales, entonces esto como que va moralmente a impactar negativamente en el docente, ¿no? Entonces el debe ser, pues, es recuperar definitivamente la autonomía de las escuelas, el que sea el docente, el que se posibiliten las diversas situaciones, etcétera, etcétera, pero pues yo pienso que políticamente y económicamente el modelo que va a imperar va a ser de un mayor control, ¿no? Desafortunadamente como sociedad más allá de lo educativo, no estamos visualizando que muchas veces con esta pandemia los que nos estamos encerrando, los que estamos cortando nuestras libertades, somos nosotros, ¿no? Que decimos, no salgan, es que todos andan en la calle, por eso tenemos tantos casos, etcétera, etcétera. Y estamos dándole armas a la autoridad, al que anda en la calle, mételo a la cárcel, ¿no? Dale cadena perpetua, porque no debe andar en la calle, porque por su culpa me voy a contagiar yo, cuando no sabemos las condiciones económicas en las cuales está esa persona, ¿no? Entonces, si desde las instituciones educativas y como sociedad no instrumentamos el respeto a nuestras garantías individuales, a nuestros derechos humanos, nuestra escuela, en vez de verse favorecida o en vez de regresar por lo menos a esa normalidad o de toda esta situación convertir en un aprendizaje, se puede volver en algo más totalitario, en algo totalmente
controlado como sucede en China, ¿no? Que en China andan los drones volando y con identificadores del rostro y pues tienen prácticamente con el Big Data, tienen los datos de todos los rostros de las personas. Entonces si andas en la calle, te hacen como un tipo de expediente y te dicen, no, pues como anduviste mucho tiempo en la calle, no tienes descuento, no tienes ayuda para esto, etcétera, etcétera. Entonces ese modelo definitivamente es el que no nos conviene, ¿no? Es por el que debemos de luchar por todo lo contrario, ¿no? Para que la escuela realmente sea un espacio de construcción de saberes, un espacio de construcción de la realización plena del hombre, pero también un espacio de construcción de libertades, un espacio de lucha, de resistencia, para realmente tener una mejor sociedad. Una mejor sociedad se va a construir en base a los valores de la libertad y del respeto a la vida. Esa es mi opinión en ese sentido. A mí me parece que imaginarme el día que podamos reincorporarnos en nuestro centro de trabajo. Con los jóvenes de la universidad, pues va a ser mucho más fácil tener claro que por mucho que queramos, no podemos darnos un abrazo o darnos un beso. Pero creo que va a ser un poco más difícil en la primaria, con niños de primero a sexto que están viendo a su maestro, a su directora, a sus compañeros y compañeras después de mucho tiempo. Entonces van a quererse abrazar, van a quererse mostrar esa afectividad que es tan común. Y cuando tú nos preguntabas, yo me quedaba pensando qué difícil sería tener que decir, no lo hagas, porque sería como decirles el contacto con el otro es malo, está mal. Entonces yo pediría a quienes nos escuchan que en este periodo que estamos en la tercera fase de esta cuarentena, nos quedemos en nuestras casas para que hayan el menor número de contagios y podamos regresar a nuestros centros el día primero, porque ya bien lo dijeron las autoridades que no hay condiciones, no regresamos el 1 de junio. Y creo que lo ideal pudiera ser regresar cuando nuestros niños, nuestros jóvenes puedan darse el abrazo que por ahora no se están dando. Me parece que no podemos regresar a esa normalidad. Para empezar, no existe normalidad. Existen condiciones de construcción diferentes de las experiencias. Sin embargo, tomando en cuenta lo anterior, pues yo creo que no podemos regresar a lo mismo. Tenemos que regresar tomando esta experiencia, magnificándola, para poder construir procesos más integradores entre todos los miembros de la comunidad educativa, para poder incidir en la reeducación también de los padres, para que los padres de familia dejen de lado el maltrato infantil que muchas veces usan cuando los niños ya los tienen hasta aquí y puedan darle paso a mejor dialogar con los niños, a mejor construir una disciplina en donde los golpes, en donde los gritos no tengan un lugar en casa. Tenemos que regresar con mucho ánimo los maestros y maestras. Por ello, este tiempo que ya estamos en nuestras casas sirva de mucha reflexión, de fortalecimiento de nuestra vocación, de mirar qué hacíamos y que pudiéramos construirlo de manera más adecuada tanto para nosotros como profesionales, pero sobre todo con nuestros alumnos. Que regresemos a unas escuelas en donde, como les digo a mis maestros, vayamos con la mejor de las actitudes y nos quitemos con una satisfacción plena por lo construido. Yo creo que eso es lo que debemos hacer en los centros escolares. Claro, y bueno, como esto se trata de un ejercicio de diálogo también, me gustaría compartir algo de lo que están, pues compartiéndonos la gente que nos está viendo en este momento. Y, por ejemplo, dice Josué Morales, exacto, un proyecto educativo transversal para tener escuelas verdes. Y Rosa Isela Barrios nos dice, excelente maestra, coincido con usted, como maestra nos enfrentamos a ciertas situaciones. Javier Gerandi, un amigo muy querido por allá que nos está haciendo el favor de vernos. Al señor López Obrador nunca le ha interesado la cultura, ¿con quién nos apoyamos? Él se dedica a la cultura, evidentemente, y pues esto también es una perspectiva que se enlaza mucho con la visión de escuela de las diferentes percepciones de este México, ¿no?
También por acá nos dice también la maestra Rosa Isela Barrios, el cual se nos dificulta enviar las actividades a los alumnos, sobre todo el tiempo, factor accesibilidad a internet, dispositivos que tienen papás y tienen que trabajar hasta que termine su jornada laboral y pueda prestarle su teléfono al niño estudiante. También nos dice Gloria Beatriz Cárdenas López, esta situación de contingencia es ciertamente histórico. Personalmente pienso que se vivirán muchas transformaciones. Definitivamente nada podrá ser igual que antes. Nuestra gran tarea es transformar para mejorar. Los padres de familia están poco a poco valorando la labor docente. El respeto a la diversidad es una necesidad social que debe abordarse sin perversión. Los derechos deben de ser vividos, enseñados desde la experiencia, es decir, en la práctica, donde existen deberes y derechos para que, bueno, hasta ahí nos compartió Gloria Beatriz Cárdenas. Y yo creo que estas diferentes visiones de lo que significa vivir este momento es algo que debemos de entender también desde diferentes ángulos, porque además de pronto creemos como que el mundo es igual para todos, y ciertamente yo creo que ahorita hemos llegado a un punto de quiebre donde nos tenemos que preguntar, por ejemplo, lo que comentaba el doctor acerca de la extensión del calendario, en donde se percibe como algo que no está valorando el esfuerzo del docente, o incluso hasta de las propias autoridades que están llevando a cabo una serie de programas a través de la televisión, pero que no alcanzan a compensar porque seguimos pensando en esa lógica de contenidos. Cuando vemos que estos contenidos quizás no les sean tan necesarios a los chicos como otro tipo de habilidades que están desarrollando incluso en casa. Ahora que mencionabas, Candy, a la maestra Lacey, me llama mucho la atención, digo, porque es gente que de pronto, pues, está en las redes y comparte muchas de sus vivencias, y esta experiencia que ella ha teniendo con sus hijos, con su hijo, creo que es mayor, en donde se ha puesto a hornear y se ha puesto a descubrir recetas sin gluten, sin azúcar, bueno, sanas, con esta perspectiva de la dieta paleo y toda esta visión de la de fortalecer también el sistema inmunológico, etcétera, y que ya se ha convertido en esta práctica, y esto que empezó como un juego, como un emprendimiento de chicos. Entonces, finalmente, y esto me recuerda mucho una experiencia que tuve en Panamá, cuando de pronto se acerca gente que tuvimos reuniones con diferentes universidades, acerca de la Universidad Tecnológica de Panamá, y me dice, doctora, necesitamos que nos ayude. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la problemática? Y me dicen, lo que pasa es que nuestra eficiencia terminal cada vez ha disminuido. Cada vez hemos bajado el número de egresados. Digo, ¿qué sucede? Son condiciones socioeconómicas, situaciones de, no sé, de las condiciones materiales de la escuela, infraestructura, docentes, y nos dicen, no, lo que sucede es que estamos viviendo un fenómeno en donde los chicos son tan buenos, están tan bien preparados, que antes de que terminen la carrera ya los están contratando, ya las empresas ya los quieren. Entonces nuestra eficiencia terminal es muy baja. Entonces yo aquí me preguntaría, ¿cuál es la razón real de la escuela? Porque en este punto, para mí es una escuela altamente eficiente. Obviamente ellos estaban luchando, estaban en una carrera por defender su presupuesto gubernamental y justificar su existencia a través de la eficiencia terminal, ¿no? De la titulación de los chicos, cuando los chicos no veían ninguna necesidad de titularse porque ya estaban insertos en el mercado laboral, cosa que no sucede en muchas universidades con títulos y con posgrados, y los chicos ya emprenden unas carreras de posgrado como si fuera ya la profesión, ya estuvieran ejerciendo una profesión, ¿no? Porque ya no saben para dónde ir, qué más aprender, qué más habilidades necesitan para que los contraten. Entonces, pensar también que nos estamos enfrentando a una situación en muchos casos de ese tipo, donde los chicos, donde los niños incluso, están descubriendo habilidades y están descubriendo posibilidades de hacer una vida diferente y con más capacidad de insertarse en una realidad que la que tienen cursando una trayectoria académica, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta situación? Me parece que
si bien afortunadamente en algunas familias existen las condiciones para poder hacer actividades, como en el caso de la compañera que mencionábamos, en nuestras comunidades mayas muchas veces no se tienen esas mismas condiciones económicas o la facilidad para hacerlo. Sin embargo, hay por ahí algo que nuestros niños de la ciudad no tienen para aprender, que es el trabajo en el solar yucateco, que es el trabajo, por ejemplo, en la milpa, que si, ahorita no pueden salir, pero es un conocimiento que ellos pudieran tener y que los de la ciudad, pues es un poco más difícil que puedan acceder. Creo que la escuela viene representando todavía esa oportunidad para poder aprender cosas, digamos, básicas, pero yo creo que tendría mayor éxito y mayor sentido si a través de nuestro trabajo pudiéramos lograr que nuestros alumnos se interesaran por aprender más allá de lo que trabajamos en la escuela, que pudieran construir su propio proceso de aprendizaje con lo que pudieran tener en su comunidad. Sin embargo, yo creo que muchas veces, así como podemos encontrar maestros comprometidos y apasionados, también encontramos maestros que ni tienen esa pasión y que tampoco tienen ese compromiso y por lo tanto no logran inyectar ese sentir a sus alumnos, no logran apasionar también a sus alumnos para que ellos quieran aprender más de lo que en el aula se les enseña. Me parece que todavía hay gente que pues a lo mejor pudiera estar mejor en otro trabajo, pero los que sí están con ese ánimo y que logran que el niño se vaya pensando qué más puedo aprender de eso que la maestra o el maestro me dijo, son aquellos que se van a casa y si encuentran el apoyo, pues pueden aprender mucho más. Yo a veces le digo a mi hija, y me quedo pensando también, y lo digo con toda honestidad, tienes que estudiar, le digo, tienes que estudiar y aplicarte para que puedas el día de mañana tener un trabajo que te permita mantenerte a ti sola. Y a veces me encuentro pensando en el lado de que, ay, a veces la escuela no es la mejor institución por lo que mi historia ha representado y porque hay maestros que no se comprometen. Sin embargo, le vuelvo a decir, pero lo mejor que puedes hacer es tú comprometerte con tu proceso de aprendizaje, porque puedes y tienes la oportunidad, tienes el internet aquí en tu casa, y que esto también nos lleva a mirar, y de verdad lo digo con toda mi sinceridad, el hecho de tener tu internet, el hecho de tener tus propias cosas para trabajar, no, a mí en lo personal y a mucha gente con la que he platicado, no nos deja de hacer sentir también un poco mal, porque sabemos que hay gente que no tiene eso. Y entonces tenemos que ser pues sensibles de no exigirle en este caso a nuestros alumnos cuando no tienen esas mismas condiciones para responder. Ahora, quien sí lo tiene, los que somos papás y somos educadores o somos profesionistas o simplemente padres de familia con condiciones que nuestros hijos se pueden aprovechar, tendríamos que ser responsables de sensibilizar a nuestros hijos para que se comprometan en su aprendizaje personal. No solamente con lo que la escuela me dice, sino que quiero aprender de otro tema y que yo me comprometa a investigar, a escribir, a experimentar, para que yo vaya adquiriendo aprendizaje y no solamente espere de la escuela lo que la escuela me da. A veces nos quedamos cortos con lo que debemos de darle a nuestros alumnos. En la primaria que tengo a mi cargo, siempre le digo a mis maestros que la alegría y el gozo deben de ser dos cosas que acompañen los procesos áulicos y los procesos comunitarios que construimos en la escuela. Porque si los niños viven con alegría lo que hacemos, lo gozan, al día siguiente van a querer estar con nosotros. Y si están con nosotros el tiempo que el horario marca y nos aplicamos porque ellos aprendan, porque ellos se interesen, le habremos ganado a lo que ellos viven en la parte de la tarde y que quizás pues haya desatención por parte de sus papás, a lo mejor hayan regaños. Que la escuela signifique ese espacio de paz, ese espacio en donde me siento querido, ese espacio verde que hemos construido entre todos, que yo quiera estar en mi escuela como un lugar que me espera con afecto y me despide con tristeza porque me estoy yendo a casa. Yo creo que
hay mucho que hacer, mucho que construir. Nuestros niños van a regresar con mucha preocupación, con muchas cosas que van a querer sacar, y van a ser días en los que vamos a tener que trabajar todo lo relacionado al aspecto socioemocional y no precisamente marcarles tareas. Tendremos que trabajar otro tipo de estrategias para poder vivir experiencias que los niños les permitan sacar todo eso que están viviendo y que hoy no sabemos qué tanto pasa por su cabeza y qué tanto pasa por su corazón. Claro. Doctor. Sí, yo pienso que aquí un actor fundamental va a seguir siendo la familia, ¿no? Este tiempo es un tiempo maravilloso, o sea, lo que tenemos es de que cuando tenemos la oportunidad de que esté el padre de familia con el niño, con el joven, con el adolescente, y de que puedan convivir dentro del espacio familiar, ¿no? Entonces, es una oportunidad histórica que tenemos como sociedad para poder construir, para poder reforzar la cuestión de los valores que son esenciales y fundamentales en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, porque más allá de la función de la escuela no puede ser nada más preparar mano de obra para las empresas, para las fábricas y para las industrias. La función es realizar plenamente a las personas que desarrollen todos los potenciales, y la única forma de hacerlo es con autonomía, con valores, y eso es fundamental, el trabajo del padre de familia, el trabajo de la sociedad. Entonces, estas lecciones que estamos recibiendo en estos días de confinamiento en nuestras casas, en nuestros hogares, deben de reflejarse en un sistema educativo más abierto, más flexible, y que realmente este sistema educativo pueda hacer que las personas, o pueda hacer que todos los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje obtengamos un mayor conocimiento, que eso se va a ver reflejado en tener una mejor sociedad, ¿no? Entonces es un proceso histórico que estamos haciendo, que estamos viviendo, y a nosotros nos toca poner ese granito de arena para construir una mejor sociedad a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestro pequeño espacio áulico, a través de esa sonrisa, a través de ese gesto, a través de la enseñanza de valores de una forma vivencial. Es como podemos transformar a la otra persona, y es como podemos sembrar huella para poder construir una mejor sociedad, ¿no? Que eso es lo que realmente urge es una mejor sociedad. Las instituciones educativas son los agentes que pueden realmente transformar a la sociedad a través de lo que son los padres de familia, a través de lo que es la inteligencia emocional, que ya se trataba de incorporar a la famosa escuela mexicana en la última reforma educativa, que se empezaba a hablar de la cuestión que tiene que ver con la neurociencia, con todo este tipo de elementos nuevos, pero que desafortunadamente pues nos ganó la contingencia y no se implementó, no se ha tratado de implementar, aunque ya hay esfuerzos en lo individual, en lo particular, de poder trabajar la cuestión emocional. Ya hay mucho docente comprometido en las aulas de clases que de alguna u otra forma, a lo mejor no técnica o metodológicamente lo hace, pero que ya se manifiesta, y eso es, pues a final de cuentas, la luz de esperanza que nos da esta pandemia, ¿no? Que realmente podemos regresar, que realmente podemos construir algo más significativo para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestra sociedad y para el mundo entero. Sí, de hecho, algo que me llama mucho la atención, bueno, se ha difundido mucho esta idea de que la crisis es sinónimo de oportunidad, ¿no? Cuando el origen real de la palabra crisis, que viene del griego, habla de ese momento en el que los médicos tienen a la vista todos los síntomas que pueden hacer un diagnóstico claro de lo que está sucediendo y de lo que está sucediendo al paciente, y poder generar una estrategia de tratamiento. Entonces yo creo que estamos como en ese punto, en este momento, en ese punto con esa concepción de crisis, porque muchas veces hay quien dice, bueno, crisis igual a oportunidad, como oportunismo, como el momento de aprovecharse de otros, ¿no? O de la circunstancia, o como decimos coloquialmente, jalar agua para nuestro molino, o a río revuelto ganarse de pescadores, y todo este tipo de concepciones, sino más bien como para entender que hemos llegado a un punto de quiebre en donde no sabemos, bueno, cada quien
tiene sus propias visiones al respecto acerca del universo, la universa, Dios, diosa, o este ser que se muestra como todopoderoso, que nos está hablando, pero finalmente la Tierra, nuestro planeta, no podemos negar que nos está hablando y nos está diciendo, detente, espera, ¿no? Porque además toda esta concepción del tiempo que venimos arrastrando desde la revolución industrial, que hace su introducción en el mundo como algo capitalizable y no en el sentido de experiencias, de aprendizajes, de crecimiento, sino en un sentido de acumulación de bienes materiales, ¿no? Y ahorita yo creo que estamos en esa visión, en ese momento en el que nos podemos ver qué realmente hemos estado haciendo y qué hemos estado construyendo como modelo de ser humano a través de la escuela, como modelo de lo que esperamos que sean nuestros niños y que no estamos logrando, y donde quizá la sociedad, a través de los padres de familia que en este momento están viviendo con sus hijos, que los están sufriendo en muchos casos, pero que también los están disfrutando y los están empezando a conocer, valorar el papel del docente, y también el docente darse cuenta del poder que tiene, porque más allá de las cuatro paredes de la institución, de la estructura gubernamental que lo puede soportar o institucional que lo puede soportar, pues está teniendo un valor por sí mismo, y estamos viendo ese diferenciamiento, esa diferenciación, ese gran abismo entre los docentes justamente comprometidos, los que están pensando en los niños, en su bienestar, en las situaciones quizá de violencia que están viviendo dentro de sus casas, o en las situaciones de precariedad, y están tratando de solucionarlos no por llegar a los contenidos, sino por tener ese contacto y ser ese soporte para esos niños, ese soporte emocional. Y los maestros que nada más están muy preocupados por cumplir el ciclo escolar, por mandar las evidencias y por quejarse en muchos casos de la situación, ¿no? Es que queremos clases en línea y como si no nos han capacitado. Bueno, han habido millones de cursos para convertirse en docente virtual y no se han tomado porque no son obligatorios, ¿verdad? También han habido una oferta enorme de MOOCs y de universidades que han abierto todo este conocimiento, y muy pocos maestros realmente lo han tomado del gran universo de maestros que existen no solo en nuestro país, sino en muchos países, ¿no? Y también esos docentes que están pensando en estrategias para realmente poderse acercar a sus niños, aunque sea a la distancia. Entonces, yo creo que sí es un momento de crisis, sí es un parteaguas, y sí es un momento de repensar, no solo desde los que nos dedicamos a la educación, de los profesionales, sino también desde las familias y de los propios estudiantes, qué es lo que quieren para formarse como personas, como ciudadanos, como gente responsable, pensante, crítica y que aporte a la sociedad como una comunidad, no como un montón de personas tratando de sacar ganancia, de sobresalir sobre el otro, válgase la redundancia. Sí, Candy. Sí, yo quisiera dar una aportación en torno a lo que la familia representa. La familia en el ideal, que debería de ser esa institución que formen valores, que se preocupe por cada uno de sus integrantes y todo aquello que nos dicen en el discurso. Pero que la realidad nos muestra que muchas veces la familia es la primera institución que violenta, la primera institución que veja, la primera institución que desprotege. Entonces, ahí también nos tiene que llevar a pensar que en la medida de lo que podamos, las escuelas tendríamos que fortalecer los procesos de acompañamiento y de actualización para los padres de familia. En la primaria, a mi cargo, hemos estado realizando en este curso escolar reuniones al menos una vez al mes, tratando temas de importancia, como fue el penúltimo. ¿Por qué no gritar? ¿Por qué no regañar? ¿Y por qué no gritar? Explicaciones de qué sucede cuando un niño le grita, explicaciones de por qué es mejor el diálogo, y trabajando con los papás, invitándolos a leer. Por otra parte, si bien esta situación se presta, lo del COVID se presta para que reflexionemos, para que nos sensibilicemos, también es cierto, como tú lo mencionas, de que no falta la gente que sin tener esos valores fortalecidos haga de eso un oportunismo. Ahí ya queda la reflexión para cada uno, cómo lo estoy viviendo y para qué me está sirviendo. Otra cosa, hoy es Día de la Tierra.
Hoy es Día de la Tierra, esa tierra que estamos dejando descansar a nivel mundial, de la cual este sistema capitalista se ha aprovechado, ha deforestado, ha depredado, nos ha enseñado a ser acumuladores, a ser consumidores, y creo que desde las escuelas y cada quien de los que somos educadores también tendríamos que reflexionar qué estamos aportando para ese sistema consumidor de la tierra y de nosotros mismos. Me parece bastante importante que tu primer programa sea hoy, 22 de abril, Día de la Tierra. Y también me parece importante que los que son maestros tengamos presente que nosotros también tenemos voz, tenemos voto, y debemos informar a la gente de nuestras comunidades, de nuestros centros educativos. Lo que está sucediendo, yo hablo de Yucatán, con la imposición de los megaproyectos eólicos y solares, con el mal llamado Tren Maya, que a pesar de esta pandemia se insiste en que debe de empezarse su construcción. ¿Dónde quedan los derechos de los pueblos indígenas? ¿Dónde queda el derecho a la salud? ¿Dónde queda el derecho a nuestros montes? Y me parece también importante que en el marco del Día de la Tierra hagamos una reflexión para que desde nuestros propios espacios familiares podamos sanar esa relación con ella y también traslademos ese compromiso a las escuelas que ocupamos para hacer de ellas poco a poco un espacio en donde, así como convivimos con nuestros alumnos, podamos convivir con el mayor número de plantas locales, medicinales, comestibles, ornamentales, que hagan más amable, que hagan más humano y que hagan más atractivo nuestro centro escolar. Es algo que nos debemos, es algo que sí es posible, es algo que, como decía el secretario de Educación en la plática que dio, necesitamos regresar a nuestras escuelas pensando que el medio ambiente es importante y también lo es la higiene. Que nuestros compañeros intendentes sepan que las escuelas deben de estar como espejito por el bienestar de todos. Que todos los maestros, directores, padres de familia también sumemos nuestro esfuerzo para esta acción, porque si bien es trabajo del intendente, también es una corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Pensando siempre en los alumnos y las alumnas como los principales beneficiarios de este proceso. Este es mi claro. Doctor. Sí, definitivamente tenemos de lo que nos va a dejar esta pandemia es un gran aprendizaje como sociedad, es en la disminución del consumo, ¿no? Consumimos una gran cantidad, coincido plenamente con la doctora Candy, en el sentido que consumimos una gran cantidad de recursos naturales, muchos de ellos los desperdiciamos o los consumimos de manera exagerada sin tomar en cuenta otras opciones, ¿no? Entonces, este proceso de confinamiento, de estar en nuestros hogares, de convivir con familia, pues nos debe de generar ese tipo de situaciones, ¿no? De poder aprender a poder sobrevivir, a poder convivir sanamente entre nosotros, con la sociedad y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo sostenible y lo sustentable, pues debe ser de los principales aprendizajes que nos deja esta pandemia, que va a posibilitar en gran sentido que las instituciones educativas pues recuperen ese centro en la sociedad, que se voltee a ver más, al menos en el caso de México, a lo que son las universidades, a lo que son los centros de investigación, etcétera, etcétera, porque gran parte de la solución de los problemas se va a dar en la medida que se genere investigación, que se genere autonomía en el aprendizaje. Es muy importante centrarnos en que la información, pues quienes tienen acceso a Internet o quienes tenemos acceso a Internet, ahí existe mucha información de que los medios se están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estado de Sonora, en educación básica, a través de la televisora estatal, que tiene gran cobertura, y a través de las cadenas de radio, pues se transmite lo que es la educación, el docente de esfuerzo, pero se requiere ese acompañamiento, se requiere ese proceso de tutoría, que nuestro modelo educativo no lo tenía bien implementado, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios trascendentales que se debe de tener, ¿no? Que hoy más que nunca
se requiere el proceso de tutoría en las instituciones educativas básicas y de universidad para que realmente funcione todo el esfuerzo que se hace, ¿no? Porque todo este esfuerzo, podemos, como decía la doctora Mayra, podemos decir que no se preparó al docente, que esto, que el otro, pero pues en México hemos tenido oportunidades históricas e inversiones cuantiosas en nuestro sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el famoso Enciclomedia se invirtieron 23.498 millones de pesos. ¿De dónde se da esta generación de Enciclomedia que se educó? Donde se supone que se debieron de haber adquirido ciertas habilidades digitales que ya deberían de estar de manifiesto, ¿no? En el simple y sencillamente en el programa Mi Compu MX se invirtieron 772.894.000 pesos, nada más en 3 estados, Colima, Sonora y Tabasco, para dotárseles de computadoras a los alumnos de 5º y 6º año al inicio del sexenio de Peña Nieto. Se supone que esos alumnos ya deberían de estar en preparatoria o en universidad. ¿Y dónde están todas esas habilidades, no? Entonces, inversiones ha habido, momentos como este los hemos tenido, pero lo importante es que lo aprovechemos, que lo sepamos catalizar para obtener un mejor aprendizaje en la cuestión colectiva y en la cuestión individual que nos permita realmente trascender. Realmente la oportunidad es histórica para esta generación, para la generación de hoy, para la generación que están ahorita, los niños, los jóvenes que están en su casa. Es algo que difícilmente se va a presentar en el mundo otra vez, ¿no? Que se tenga 1 o 2 meses para convivir lo que es la familia, no se va a dar tan fácilmente. Entonces necesitamos aprovecharlo, reflexionar, construir espacios más propios para el desarrollo armónico de nosotros y una mejor convivencia con lo que es el planeta, con lo que es nuestra madre tierra, ¿no? Creo que así claro. como bueno, se evidencia las grandes desigualdades y las grandes inequidades en nuestro país, en todo lo que viene siendo México, sobre todo en las áreas rurales e indígenas, también se evidencia lo que señalaba el doctor, las inversiones que no han tenido el impacto que deberían de tener y que nos dejan bien claro que han sido inversiones inadecuadas, adquiriendo equipos de muy mala calidad, de muy baja expectativa de vida, que lejos de ayudar al sistema educativo lo ha lesionado, porque se ha invertido un recurso que hoy ni existe y se gastó un gran dinero. Entonces yo creo que también allí las autoridades tendrían que pensar en que las próximas inversiones sean lo más honestas posibles y también que sean de gran utilidad para los maestros y sobre todo para los alumnos. Sí, y yo aquí pensaría en situaciones, por ejemplo, muy claras que nos separan de ciertos países, como por ejemplo de Uruguay. Hace 8 años yo tuve la oportunidad de colaborar, de establecer un vínculo con una organización muy interesante que se llama One Lab Child, y de hecho en el CIS anterior, la que era gerente para México de esa organización estuvo como nuestra conferencista, y es una persona que se dedicó en un lapso de computadoras, que eran computadoras que valían $10, su costo era de $10, y eran estas computadoras Canaima para Venezuela y las computadoras de One Lab Child, que iban precargadas y que tenían conexión a internet, eran equipos muy robustos que permiten a los niños, de hecho, conectarse, seguir en contacto con sus grupos y hacer toda una serie de tareas a través de la gamificación, etcétera, y que ahorita, en este momento, les están siendo de mucha utilidad, y que estamos hablando de equipos que fueron desde hace 8 años dotados y que los niños conservan, que no tienen un valor en el mercado, pero que evidentemente, bueno, pues tampoco representaron un negocio para estos gobiernos. Cuando nosotros nos acercamos a algunos gobiernos en México para
pues ver la posibilidad de que se interesaran en dotar de estos equipos a sus que no les interesaban porque efectivamente no había una ganancia para ellos, ¿no? Entonces no solo se trata de la inversión, sino también se trata de la corrupción y también se trata, yo creo que es un momento un poquito ya para terminar este diálogo, para ir cerrando un poquito, yo creo que estamos en este momento en que nos han desnudado, donde nos han desnudado como docentes, como instituciones, como padres de familia, como países, ante una realidad que nos gustó que maquillaran, en unos casos algunos actores, que nosotros mismos contribuimos en muchos casos a que se maquillara, desde padres de familia fingiendo que les interesaba en un momento dado la educación de sus hijos, cuando lo único que estaban buscando era que los cuidaran, donde no saben convivir con ellos, porque no saben ni siquiera dialogar, no saben establecer normas de convivencia, no saben guiarlos en su aprendizaje y su crecimiento, donde los maestros fingimos en un momento dado saber acerca de tecnología y ha quedado muy evidente que no es así, porque no solo se trata de manejar el aparato, sino también de conocer sus funcionalidades y de pensar un poquito en estrategias pedagógicas y didácticas que nos permitan acercarnos a los niños y que nos faciliten, porque sí en muchos casos la tecnología, pues de eso se trata, de facilitarnos la vida, que nos faciliten la evaluación, la revisión, etcétera. Veo muchos maestros, miles de maestros que están batallando porque están pidiendo evidencias fotográficas, no saben subir materiales a una plataforma en donde pueden tener el control de quién entra, quién sale, quién revisa, cómo lo hace, si trabaja en grupo, si no trabaja en grupo, los que obviamente tengan acceso a internet, que pueden empezar a estructurar toda una serie de cambios y adecuaciones curriculares, porque lo importante no son los contenidos, sino son las habilidades, las destrezas, las actitudes que están aprendiendo los niños en este momento y que son una contribución sumamente importante, porque es lo que nos cuesta más trabajo desarrollar en el aula. Entonces, en ese trabajo no solo se trata de establecer la relación con el niño, con el joven, sino también con el padre de familia, que es un actor impresionantemente importante en el proceso de educación. Y que no somos los únicos educadores. Yo creo que también ahí viene un poquito en juego todo este ego y bueno, de pronto hay muchos maestros muy comprometidos, pero que también les gusta tener este protagonismo y pensar que son el único recurso de aprendizaje de los chicos, y ahorita están viendo que los chicos aprenden a pesar de los padres, a pesar de la escuela, a pesar de los maestros, a pesar de las circunstancias. Aquí lo que nos tendríamos que preguntar es qué están aprendiendo también, ¿no? Si vamos dando ya una conclusión, ya para dejar esta sesión, para que no se alargue al infinito, y nada más mencionar dos comentarios por acá, compartirlos, los dos de Rafael Sánchez, que dice, por un lado, muy buena conferencia, en virtud de lo que es la educación a distancia, aún estamos en pañales, se requiere que todos los funcionarios caminen, vean condiciones de las escuelas. Y estos funcionarios que caminan, bueno, también habría que pensar por dónde caminan, ¿verdad? Estoy de acuerdo en mejorar y tomar lo mejor del contexto social, pero en la zona donde la mayoría se dedica a la distribución de estupefacientes, ¿cómo hacer que se les interese por las clases, por el estudio? Esto es lo que nos comparten algunas de las personas que nos están siguiendo en este momento. No sé qué quieran agregar para esta sesión y, como insisto, pues ya para ir concluyendo. Yo quiero agradecerle a todos los maestros y maestras, a los directores, supervisores, jefes de sector que sí están comprometidos con ese trabajo, porque hay gente que nos muestra lo que está construyendo y que realmente le interesan los niños. Agradecerles su trabajo que están realizando, decirles que nos toca construir una experiencia que hoy nos demuestra que no nos formaron en la normal para vivir algo parecido, que nos muestra que la actualización tiene mucho que ver con la convicción personal, nos muestra que los primeros que tenemos que trabajar
en nuestra sanación personal somos nosotros para llegar con nuestros alumnos en las mejores condiciones. Yo les agradezco todo lo que hacen y les pido que conserven esa vocación, que la fortalezcan, que lleguemos a nuestras escuelas el día que lo podamos hacer con la mejor de las actitudes y que podamos terminar este curso escolar, muy singular, por cierto, hasta que nos lo permitan y trabajemos en lo que cabe y como podamos, sin que nadie nos esté presionando. No nos presionemos unos a otros. Seamos empáticos, seamos muy humanos. Y también agradecerte a ti, Mayra, la oportunidad de esta charla, al doctor Gildardo Linares, también muchísimas gracias y mucho gusto. Desde Yucatán, maestros comprometidos, estoy segura de que estaremos haciendo todo lo que podamos desde el corazón. Yo por mi parte, pues mi conclusión sería que la escuela tiene forzosamente que cambiar. Lo peor que nos puede suceder ahorita sería que las instituciones educativas, el sistema educativo va a cambiar, que todo se ponga igual. Entonces, nos enfrentamos a situaciones que nunca antes nos habíamos enfrentado, que yo me voy mucho por el área emocional, que van a generar muchos conflictos, que van a generar muchas situaciones en los jóvenes, en los adolescentes, y que los docentes necesitamos ir visualizando esto, necesitamos llegar conscientes de lo que va a significar este nuevo regreso a clases, para poder construir una escuela que realmente responda a las necesidades actuales que la sociedad, que la juventud en México nos demanda. Va a cambiar la economía, va a cambiar la forma de hacer política, van a cambiar los sistemas de salud, va a cambiar muchas cosas. Entonces las instituciones educativas tienen la irrenunciable obligación de evolucionar en favor del aprendizaje, en favor de las personas, y la forma con la cual yo considero que es el debe ser, será a través de una educación basada en los valores, una educación cimentada en nuevos aprendizajes que realmente responda a una educación para la vida, y una educación que se base mucho en lo que es el pensamiento crítico y en lo que es la metacognición, ¿no? Que como sociedad aprendamos que estos fenómenos, que estas pandemias se pueden repetir, y que realmente nos quede ese aprendizaje para que la próxima vez que sucedan este tipo de fenómenos, la curva de aprendizaje no sea tan pronunciada y podamos nosotros acoplarnos a las nuevas necesidades, que el mundo es natural, que evolucione, porque en él son los seres humanos, ¿no? Y como seres humanos nuestra obligación es trascender y evolucionar. Entonces, pues nada más hacerle un llamado a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, que nadie estaba preparado para este fenómeno, pero que si le echamos compromisos y lo hacemos, como dice Candy, con el corazón, las cosas van a salir bien y vamos a aprender y vamos a mejorar como sociedad. Pues muchísimas gracias. Creo que lo corté más, doctor. No, adelante, adelante. Ok, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, que es un ejercicio de diálogo, de plática para entender las diferentes perspectivas de lo que está pasando, porque yo creo que hay mucha incertidumbre. Si algo, como dice bien Bauman, ha permeado en esta época, o de alguna forma podemos definir la era que vivimos, pues es incertidumbre, ¿no? Entonces, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos por qué sucede lo que nos sucede, de pronto hay muchas visiones, la cantidad demoledora de información que hay a nuestro alrededor nos ciega, nos obnubila y nos genera también mucho miedo. Esta sensación con la que crecimos, esta idea de que debemos de tener la seguridad de qué viene más adelante, pues debemos también de replanteárnosla y de resignificar lo que estamos viviendo y los aprendizajes que debemos sacar de este proceso, sobre todo porque es un enfrentamiento con nosotros mismos, con nuestra soledad, con la soledad de otros. Y yo creo que aquí, pues tal vez un concepto que a mí me gusta mucho, que es corazonar, sería algo que nos pudiera dar un poquito de luz, que es razonar y corazonar, es decir,
plantearnos las cosas desde la parte emocional, desde nuestras sensaciones, desde encontrarnos con lo más humano de lo que somos y de lo que es el otro, y empezar a darnos cuenta de que quizá el rumbo estaba perdido, de que quizá esta visión de acumular, de tener, de ser más que otro, de figurar más que el otro, no era lo que estábamos esperando de la vida, ni es lo que la vida espera de nosotros. Entonces, en esa medida también los que hacemos educación, los que nos dedicamos a la educación y los que están en la escuela, los estudiantes, desde luego yo creo que tenemos una gran oportunidad de replantearnos una serie de visiones acerca de, por ejemplo, esta urgencia de terminar un ciclo escolar, de llegar a los aprendizajes esperados, tal vez el currículum sea la respuesta, tal vez tengamos que replantearnos lo que son los contenidos y su importancia y los aprendizajes que deben de ser desde otras visiones y desde otras necesidades de habilidades, como bien lo mencionó el doctor, desde la metacognición, como lo ha mencionado en varias ocasiones Candy, pues también esta idea de recobrarnos a nosotros como parte de una ciudadanía que necesita respuestas, pero que también puede aportar para darlas y que debe de ser mucho más activa y darnos cuenta del papel preponderante que como docentes jugamos en la vida de todos nuestros estudiantes, porque finalmente pues somos quienes construimos escuela, más allá de los contenidos curriculares, de los aprendizajes esperados, de las cuatro paredes y del timbre y de los horarios y del uniforme. Estamos los seres humanos tratando de formar y de guiar otros seres humanos que necesitan mucho de nosotros y de los cuales también nosotros necesitamos mucho. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estas ideas, también a todos los que nos han estado siguiendo y a todos los que vean este video que se va a quedar por acá en la página del Congreso en Facebook. Y bueno, si ustedes así lo solicitan, tendremos otra sesión la próxima semana, el miércoles igualmente a las 7 de la noche. Esto es algo muy informal, esto es hasta donde ustedes quieran y realmente pues les agrade este ejercicio. Muchísimas gracias, les mando un mundo de abrazos a todos los que nos han seguido y desde luego a nuestros invitados que nos han hecho el favor de estar por aquí. Bonita noche.